información de último momento, vamos al contacto con Rocío Pereira. Ya lo vemos al ministro de Economía en la presentación del anteproyecto del presupuesto 2024, Rocío. 4 de la mañana, presidente. Entonces, algo de destacar a todo el equipo. Teodora, por favor, yo quisiera resaltar el compromiso que tienen ellos como para hacer la entrega del presupuesto general de gastos sin importar la hora a la cual se tenga que entregar. Y bueno, finalmente quisiera simplemente hacer un breve resumen de lo que es este presupuesto. Dentro de todas las rigideces que tenemos dentro de dicho presupuesto, hemos tratado de dar prioridades a aquellos sectores que el nuevo gobierno ha considerado deben ser prioritarios: la cuestión de salud, la cuestión de educación, la cuestión de seguridad y la protección para los sectores más vulnerables. En ese sentido, quisiera resaltar que una vez solucionada el problema de la deuda con las farmacéuticas, nosotros hemos incorporado alrededor de 52 millones de dólares adicionales para medicamentos para el año que viene, 52 millones de dólares adicionales. El total para medicamentos nuevos estaría llegando a los 300 millones de dólares, lo cual darían 25 millones de dólares mensuales para medicamentos nuevos, porque el problema de la deuda la vamos a estar resolviendo de otra manera. En la cuestión de educación, nosotros hemos colocado por encima de los 90 millones de dólares adicionales a ese sector, y principalmente no solamente para la cuestión de reivindicaciones salariales que ellos tenían, sino principalmente para garantizar que los kits escolares y que la merienda escolar le llegue a todos los niños. Y ahí, en ese sentido, hemos incorporado montos o fondos adicionales para la merienda escolar, no solamente a nivel del MEC, sino también a nivel de las gobernaciones. También hemos incorporado un monto adicional para que ellos puedan seguir ampliando la cobertura de la merienda escolar. En la cuestión de Tecoporá, ustedes han visto lo que ha sido ayer, también se ha incorporado, creo que son 25 millones, sí, 25% y 20 millones de dólares adicionales también para la protección de los sectores más vulnerables. Lógicamente, eso se tiene el compromiso también de hacer una reevaluación de todas las personas que están recibiendo. Entonces, creemos que dentro del tiempo limitado, dentro de las rigideces que tenemos en el presupuesto, estamos marcando una hoja de ruta hacia dónde tienen que ir los gastos, hacer los gastos más eficientes y principalmente empezar a focalizarse en los sectores que más necesitan. ¿De cuánto por ciento es la rigidez, ministro? ¿De cuánto por ciento es la rigidez? Es la inversión. ¿Perdón? En cuanto a seguridad. En cuanto a seguridad, es un presupuesto adicional de por lo menos entre la parte de salarios y la parte de 2 millones adicionales, que se ha creado una nueva línea para el INSE, para el grupo LINCE, para mantenimiento y combustible. Entonces es un incremento adicional sobre lo que tienen este año. ¿De cuánto por ciento es la rigidez sobre el total del presupuesto, si se puede precisar? Mira, depende de cómo vos definas rigidez, ¿verdad? Pero lógicamente, si uno mira lo que es gastos salariales sobre los ingresos tributarios, llega alrededor del 70% o más. ¿De un total de cuánto, ministro? Y deben estar, Oscar, más o menos. Sí. Tenemos lo que tenemos incorporado en materia de rigidez en lo que hace a salarios y a servicio de la deuda para el año que viene representa alrededor del 87%, y dentro de ese diferencial de 13% es lo que hemos realizado un trabajo de priorización, reasignando incluso algunos gastos que ya estaban previstos este año y se están dotando de los recursos adicionales, como está mencionando el ministro. 13% es lo que queda para inversión, solamente 13%. 13% te queda para otro tipo de gasto que no sea salario, y como los salarios no vas a poder cortar porque si no vas a entrar en un problema legal, es el margen en donde tenemos que movernos para priorizar las cosas. ¿No hay aumento salarial? No, ¿Es imposible? No, imposible. Con los docentes se cumple aquella parte de la carrera, el escalafón docente que habíamos llegado a un acuerdo, eso está incorporado. ¿Emisión de bonos? ¿A cuánto asciende? Y la emisión de bonos va a ser alrededor de 550, un poco más de 500 millones para el año que viene. Aumento sin aumento de impuestos, eso es categórico. Sí.
sin aumento de impuestos. ¿En cuánto queda la Simplemente presión tributaria en la redacción que ustedes y espero que con lo que se le ha pasado, los instrumentos que se le ha pasado a Óscar Orué, lleguemos por encima del 10%. Ya es responsabilidad de él, tiene ya el instrumento, así que esperemos que vayan subiendo las recaudaciones. Creo que el mes de agosto está viniendo bien. Él va a estar anunciando justamente el incremento en las recaudaciones. ¿En cuánto queda del El déficit quedaría alrededor del 2,6% del PIB para el año ¿Cuándo que se viene. podría llegar al 1,5% de responsabilidad fiscal? ¿En qué año? ¿2025, 2026? Yo creo de que vamos a ir convergiendo en el año 2026. El dólar. El punto, perdón, quiero nomás enfatizar, el punto es hacer un plan creíble, que es lo que yo siempre dije. Uno puede tener mucho voluntarismo, pero si los números no dan, finalmente ocurre lo que pasó ahora, que se acumularon las deudas por presentar un número que finalmente era bastante artificial, ¿verdad? De hecho, nos entregan a nosotros con un déficit del 3,1% este año, sin contar las deudas. Contando las deudas, eso se va a 4,1%. A partir de ahí, solucionada esa deuda, creo que vamos a tener mucho más claro el panorama y vamos a converger lo más rápido posible. Nos comprometemos a converger lo más rápido posible. porcentaje de crecimiento? ¿Presupuesto que entrega el Ejecutivo, el monto total, ministro? Un montón total. Alrededor de 112 billones de guaraníes, que es un crecimiento con respecto al de este año de un 7%. Ministro, ¿se van a hacer recortes de gastos superfluos, austeridad que siempre se habla? Estuvimos viendo justamente eso, la forma de financiar toda esta reasignación fueron de diferentes maneras. Por ejemplo, vamos a tener más en la parte del decreto reglamentario, no nos dio mucho tiempo como para empezar a pensar, pero por ejemplo, uno que podemos decir es una reasignación de los cargos vacantes, por ejemplo, usamos para el financiamiento de algunos de estos gastos. Creación de cargos, ¿cuántos aproximadamente, ministro? Creación de cargos, no. Es muy marginal porque, como bien mencionó el ministro, estábamos también haciendo una reasignación de los cargos vacantes que se tenían y más un poco más de contratos que fue reasignado. Vamos a tener esa información para compartir. ¿Es cierto que se van a recortar cargos o sea, en consulados, ministro? Hay que ver cómo está el presupuesto y qué hace. Por más que tenga presupuesto, la decisión de cortar o no los cargos depende ya del ministro y de su política exterior. Él En tiene el años presupuesto. anteriores, los ministros pedían que se apruebe el presupuesto presentado por Hacienda en ese entonces a libro cerrado. Ese es el mismo pedido, que no se incluyan incrementos, austeridad total para este 2024. Yo no tengo... Y lógicamente vamos a estar dando la información de manera transparente para dar a conocer la verdadera situación del fisco. Y realmente es un presupuesto bastante difícil, no solamente por el tiempo en el cual nos tocó trabajar, sino también en las condiciones que estamos recibiendo en términos de deuda y en términos de posibilidades de mayor ¿La recaudación. recaudación en cuánto por ciento puede solventar el presupuesto del próximo año? Y la presión tributaria está alrededor del 10% del PIB, ¿verdad? Son alrededor de 4.000 millones de dólares ¿Considera que es aproximadamente. insuficiente esa presión para solventar todo el presupuesto? Para eso se hicieron las reformas referentes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Creemos de que hay un espacio para crecer. De acuerdo a las estimaciones del equipo de Óscar Orué, podría llevar a un incremento de 1% del PIB, serían 400 millones de dólares en el mediano plazo. ¿El crecimiento para el próximo año cuánto se proyecta, se presume? Yo creo que vamos a estar en el crecimiento tendencial, que es un poco por encima del 4%. ¿El precio del dólar, ministro, cómo se evalúa? Ya me vine al Ministerio de Hacienda, para Carlos Caro, el tipo de cambio del dólar. Yo no veo ninguna presión adicional, ¿verdad? Acá para adelante, de hecho, la Reserva Federal de Estados Unidos va a estar bajando la tasa de interés el año que viene y con eso va a aflojar, digamos, la presión que pueda haber sobre el Más dólar. despidos ustedes no están. ¿Nivel de inflación? El nivel de inflación yo creo que va a estar en el objetivo del Banco Central, que es 4%. Como política, más despidos no están previendo ustedes, ministros, teniendo en cuenta que denuncian que hubo ingreso masivo de planilleros, hubo ya 500 despidos en Petropar, 80 ceses en relaciones exteriores, ¿no tienen más a la vista de recortes? Te voy a cambiar la forma de poner eso. Yo no lo llamaría despido, sino una reevaluación de todas las contrataciones que se han realizado anteriormente, y cada uno de nosotros es responsable de revisar las contrataciones que se hizo. Mencionaste Petropar, pero casi el mismo caso también se da en ESAP, por ejemplo. Así que seguramente cada uno de las cabezas de las diferentes instituciones van a estar haciendo esa reevaluación y una reconsideración de todos los contratos, y aquellos que no son necesarios, lógicamente, van a tener que ser cancelados, y con eso, lógicamente, vamos a estar ahorrando. 500 personas también en el SAP, ministro.
No sé cuánto es, pero es un número importante. Ayer la Contraloría General presentaba un dictamen al Congreso y en uno de sus puntos resaltaba que la Reserva Internacional de Paraguay prácticamente ya está deficitaria para contra pública. ¿Cómo se entiende eso, ministro? Y la verdad tendría que preguntarle, porque desde el punto de vista técnico, Internacional de Paraguay, un poquito menos de 10.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es la deuda? Y está por encima de eso, pero eso no quiere decir que no podamos, digamos, honrar, claro. Ahora, en cuanto a la política de solicitar préstamos, ¿cuál va a ser la política de este nuevo gobierno en cuanto a préstamos internacionales se refiere? La cuestión del endeudamiento es simplemente el síntoma del problema. El problema es el déficit fiscal. Entonces lo que tenemos que atacar es el déficit fiscal, ir convergiendo a lo que nos dice la ley de responsabilidad fiscal y con eso se va a ir solucionando el problema de endeudamiento. Pero no es atacar el endeudamiento si es que no atacamos el déficit fiscal. ¿Se prevé solicitar préstamos? Sí, claro. En la medida en que vos tengas un déficit fiscal, tenés que solicitar préstamos, tenés que calzar. Entonces, Ese 10% exclusivamente para lo que es el pago para farmacéuticas y MPC, o hay algún ese es un plan adicional que tenemos, ¿verdad? Desafortunadamente el gobierno anterior no cumplió su compromiso de presentar ellos el proyecto de ley para hacer frente a ese pago y nos va a tocar a nosotros presentar un proyecto de ley para hacer frente a ese pago. Con ese 10% tenemos por lejos la presión tributaria más baja de la región, ministro. Tenemos la presión tributaria más competitiva de la región. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto representa este presupuesto que se entrega, ministro? Sí, 15 aproximadamente. Ministro, lo que siempre se hace aquí en el Congreso es que si bien se respeta el tope, que en este caso es de 112 billones, siempre se reestructuran gastos para responder en parte a los reclamos sindicales que a estas horas ya se están manifestando. ¿Ustedes creen esto apropiado, tocar como ustedes ya conformaron, pero siempre respetando ese tope de 112 billones? Mira, hay una atribución constitucional del Congreso de que ellos pueden revisar esto, pero nosotros estamos dispuestos al diálogo de tal manera a explicar qué se puede y qué no se va a poder con este presupuesto. El Pero pedido del presidente a los ministros de no hacerlo y de respetar lo que hoy se presenta, se va a controlar. ¿Cuál es el mecanismo que se va a utilizar? Yo creo que el presidente es presidente por algo, ¿verdad? Y yo creo que se va a enterar exactamente cuando alguno de nosotros viene a hacerlo hoy, así que no te preocupes. Le está uniendo Caruy y la resta. Sí, mismo. Entonces, sobre la superintendencia, hay acá fuera del Congreso una gran cantidad de gente protestando contra la creación de esa institución. Ustedes de todas maneras, ¿cómo piensan seguir adelante? ¿Van a conversar con estos trabajadores organizados? ¿Cómo van a seguir? Absolutamente, o sea, este tipo de leyes necesita tener la participación de todos los sectores involucrados, pero estamos abiertos nosotros a hablar sobre el tema, pero así como hay mucha gente, hay muchísima más gente que está sufriendo porque se están, digamos, desperdiciando los recursos que actualmente están en las cajas de jubilaciones. Bueno, es la presentación que hace el ministro de Hacienda del proyecto de presupuesto 2024. Acá una broma ya que hizo Silvio Velarde, que le van a poner tobilleras a los ministros para que no vengan cada uno a hacer lobby para un incremento individual de sus respectivos presupuestos, como suele ocurrir generalmente cada año en la presentación del proyecto de presupuesto que realiza el Ejecutivo, entrega al Congreso y después cada ministro explica que es insuficiente la cantidad de recursos que le asignaron. Es la presentación de la que se considera la ley más importante del país y se concreta ya en manos del nuevo gobierno de la mano del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. Bien, muchas gracias, Rocío, por el contacto.